En este módulo de área de conocimiento de costo, vamos a ver todos los factores para llegar a la línea base de costo del proyecto. Veremos las técnicas de bottom-up, top-down, como herramientas que nos permiten identificar las diferentes variables para estimar el presupuesto del proyecto. En el área de conocimiento de costos, vamos a abordar algunos tips que van a marcar la relevancia en la forma como vamos a elaborar el presupuesto final del proyecto. Entonces, observemos que para llegar al área de conocimiento de costos tenemos como punto de partida la estructura detallada de trabajo que recordábamos tiene diferentes componentes. De tal manera que el último nivel de esa estructura detallada de trabajo lo conocíamos como paquete de trabajo. Después, en cada paquete de trabajo lo que tenemos es una serie de actividades, y después en cada actividad tenemos una serie de recursos, tanto humano como físicos. Cada uno de esos recursos tiene un costo asociado. Entonces observen que este costo asociado va relativo al recurso. Esto que hacemos para estimar los costos de los recursos asociados a cada una de las actividades del proyecto es lo que se conoce como proceso de estimar los costos del proyecto. Esa es una de las técnicas, ir a cada una de las actividades y estimar los costos de cada proyecto. Después, nosotros utilizamos una técnica que se llama bottom-up para poder de manera ascendente estimar todos los costos, desde los recursos hasta las actividades, pasando por los paquetes de trabajo, las cuentas de control, llegamos a los ramales y finalmente al proyecto. Observemos, teniendo los costos de los recursos, pues ya tenemos el costo de las actividades y respectivamente de los paquetes de trabajo. Cuando tenemos los costos de los diferentes paquetes de trabajo, vamos ascendiendo. En este caso, por ejemplo, tenemos el costo de la cuenta de control, y al final tenemos el costo de la gran fase o de lo que se conoce como ramal, y así sucesivamente podemos tener este mismo comportamiento para todos los ramales que se tengan en el proyecto, de tal forma que de manera ascendente podamos conocer los costos de cada uno de los ramales y finalmente tengamos el presupuesto total del proyecto, esto incorporándolo de manera acumulada. Entonces es lo que conocemos como el flujo de caja del proyecto, y es a lo que específicamente hace referencia el otro proceso de la planeación de costos, que es el proceso de elaborar el presupuesto del proyecto. Entonces es muy importante identificar en qué consisten los dos proyectos o los dos procesos que hacen parte de esta área de conocimiento en el grupo de procesos de planeación. Inicialmente un proceso que se llama estimar los costos del proyecto, y después, utilizando la técnica de bottom-up, que es una de las técnicas más relevantes, llegar al presupuesto del proyecto cuando lo ponemos a lo largo del tiempo. Otro concepto, otro tip muy importante del proyecto es entender que cuando hablamos del valor acumulado de esos costos, estamos hablando de una curva S, pero esa curva S va a llegar a lo que es la línea base de costos del proyecto. Línea base de costos del proyecto. Sin embargo, una de las variables que nos presenta el PMI es el concepto de reserva de gestión. Y el reserva de gestión hace referencia a un valor adicional o que está por encima de la línea base de costos, pero que no pertenece a ella, no pertenece a la línea base de costos. Entonces es lo que se conoce como la reserva de gestión. Y este valor es el producto de un muy buen análisis de riesgos. Entonces, cuando hablamos de la reserva de gestión, son esos valores contingentes con los cuales vamos a dar respuestas a los riesgos en la medida que estos vayan apareciendo. En este sentido, pues nosotros podemos identificar que tenemos una línea base de costos, una reserva de gestión que nos dictamina el presupuesto total del proyecto. Finalmente, para rematar o para poder concluir todo lo que es el área de conocimiento de costos en su grupo de procesos de planeación, es bueno identificar que hay una porción de esa reserva de gestión que recibe un nombre especial. Y ese nombre especial es que podemos decir que hay una porción pequeñita que la llaman la reserva, y vamos a anotarlo por acá, la reserva de contingencia. Esa reserva de contingencia tiene una característica especial. ¿Cuál es la característica especial? Y es que esos recursos se van a incorporar a la línea base porque son acciones
inmediatas que se van a ejecutar dentro del plan inicial del proyecto. Entonces, recordemos que para poder llegar a una línea base de costos necesitamos dos procesos: identificar los costos de los recursos y elaborar el presupuesto del proyecto, es decir, construir una curva de valor acumulado de lo que va a costar el proyecto de manera planeada para poder llegar al presupuesto de línea base de costos. Una de las técnicas más importantes para realizar seguimiento tanto a los tiempos como a los costos del proyecto es la técnica de valor ganado. Esta es una de las técnicas que nos permite no solo visualizar hacia atrás qué ha pasado con el comportamiento del proyecto, sino que nos permite hacer proyecciones y visualizar cómo va a ir el proyecto de acuerdo con las acciones que vayamos a realizar. Entonces, vamos a hablar de la técnica que se conoce como la técnica de EVM o técnica de valor acumulado. Esa técnica es importante visualizarla a través de lo que se conoce como las curvas S, es decir, que partimos de la línea del tiempo. Observemos lo siguiente: si aquí tenemos el tiempo del proyecto, la primera curva que podemos analizar es la curva de valor planeado, es decir, es la curva de valor presupuestado del proyecto. Esa curva va a llegar hasta el final del proyecto, es decir, hasta el momento que llamamos T final del proyecto. El presupuesto a la finalización del proyecto es el término que se conoce como PAC y es el presupuesto de línea base de costos. Pero cuando nosotros identificamos una fecha de control, un punto de control, o también se conoce como una fecha de estado, nosotros podemos identificar, esta es la fecha de estado, podemos identificar a ese momento cuál es la radiografía del proyecto, cuál es su estado actual del proyecto y a partir de ahí cómo puede surgir o llegar a completarse. Cuando hablamos de esa línea base de valor planeado y en ese punto de control, pues tenemos el valor planeado. La siguiente curva S que podemos analizar es la curva de costo real. Observemos que un proyecto puede tener este comportamiento y aquí tenemos el costo real, es decir, el valor real de las actividades que se han ejecutado a esa fecha de corte. Y llegamos a lo que es la curva más relevante, que es la curva de valor ganado, que esa curva puede, en este caso, ser de esta manera, y es la curva C que se conoce como la curva de valor ganado, es decir, es lo que realmente se ha cumplido en el proyecto con relación a lo presupuestado, lo que realmente usted ha logrado avanzar en el proyecto. Observemos que cuando se dan estas curvas es mucho más fácil interpretar el estado de su proyecto. Observemos que cuando identificamos el valor planeado versus el valor ganado, pues lo que estamos hablando es de la variación en el cronograma, lo que conocemos como el schedule variance. Entonces tenemos la variación en el cronograma y en este caso esta variación en el cronograma es menor que cero, es decir, tiene un valor negativo. Por tanto, lo que está identificando es un atraso frente al cronograma del proyecto. Igualmente, cuando en esta gráfica observamos que el costo real se relaciona con el valor ganado, también estamos identificando lo que se conoce como el cost variance. Y en este caso también estamos identificando que este cost variance es menor que cero. En este sentido, el cost variance lo que está identificando es que tenemos un gasto adicional con relación a lo planeado, es decir, no estamos gastando adecuadamente los dineros que estamos invirtiendo. A partir de estos indicadores, entonces podemos identificar también cuál es el comportamiento de los indicadores de rendimiento. Los indicadores de rendimiento lo que me permiten identificar es a qué ritmo va avanzando el proyecto, tanto en términos de cronograma como en términos presupuestales. Como veníamos diciendo, es importante entonces identificar las variaciones, pero debemos hacer un análisis de ellos. Una pregunta muy típica en los exámenes de certificación puede ser la siguiente: ¿qué pasa si yo tengo un schedule variance menor que cero, pero un cost variance mayor que cero? Esa es una pregunta muy típica. Lo que debemos identificar en este caso es que el schedule variance lo que nos está mostrando es un atraso en el proyecto, mientras que el cost variance nos puede estar mostrando que estamos ahorrando algún tipo de dinero. En este sentido, hay que identificar cuál escenario nos puede presentar. En este caso, miremos una persona que ha estado enferma, un recurso enfermo no ha podido trabajar en el proyecto. Por tanto, si no ha podido trabajar en el proyecto, el schedule variance es negativo. Al estar esta persona
incapacitada para trabajar, seguramente los recursos asociados a esta persona y los recursos de los materiales que implican su acción de labor hacen que no se hayan ejecutado y por tanto el cost variance es negativo, es positivo. Y entonces en este sentido, pues tenemos una combinación de un recurso enfermo, pero también de que no hemos podido gastar el dinero asociado al trabajo del recurso enfermo. ¿Qué es lo que dice esta combinación que estamos observando? Por eso, no es posible llegar a una conclusión definitiva mediante los indicadores de variación. Es por eso que es relevante los indicadores de rendimiento y por eso es que tenemos que pasar a lo que conocemos como el SPI o indicador de rendimiento en la programación, o también debemos considerar lo que es el CPI, que es el indicador de rendimiento en los costos. Recordemos entonces que basados en la gráfica es muy fácil identificar que estos indicadores para este caso son menor que 1 en ambas situaciones. Y al ser menor que 1 en ambas situaciones, lo que estamos identificando, por un lado, es que el factor de rendimiento en la programación no va al ritmo adecuado y que el factor de rendimiento en los costos tampoco va al ritmo adecuado, es decir, que es un proyecto que tiene un bajo rendimiento. Uno de los tips importantes es no confundir nunca el indicador de rendimiento en la programación versus lo que se conoce como el porcentaje de avance del proyecto. ¿Por qué? Porque el indicador de rendimiento lo que nos permite es mirar el ritmo de avance con relación a la fecha de corte, mientras que el indicador de avance nos permite identificar el porcentaje completado, es decir, lo que hemos logrado teniendo como base el objetivo final del proyecto. Es decir, que en este caso el porcentaje de avance lo que nos va a permitir mirar es el valor ganado con relación al back. Observen y recuerden que el SPI, ¿qué es lo que hace? El SPI lo que busca relacionar es el valor ganado con relación a su valor planeado. Entonces son dos fórmulas diferentes que no podemos entrar a confundir y que debemos ser muy precisos a la hora de leer cualquier cuestionamiento que tengamos. Hasta aquí lo que hemos visto de la técnica de valor ganado es lo siguiente. Identificamos a través de las curvas S los tres parámetros iniciales. Estos son valor planeado, costo real y valor ganado. Con base en estos tres componentes logramos identificar los indicadores de variación, es decir, la variación en cronograma, la variación en costos. Y a partir de ellos identificamos los indicadores de rendimiento, el indicador de rendimiento en la programación y el indicador de rendimiento en los costos. Hasta aquí lo que hemos visto es el estado actual del proyecto, pero nos falta identificar las proyecciones, el comportamiento que a futuro va a tener el proyecto de acuerdo con las decisiones que tomemos. Entonces, para realizar ese análisis de proyecciones, partimos de la base de que el proyecto suele tener algunos desplazamientos en el tiempo, pero también tenemos algunos desplazamientos o variaciones en los costos finales del proyecto. Y para esto utilizamos tres preguntas típicas que podemos recibir de un directivo de la organización. La primera de ellas que podemos tener en cuenta es ¿cuánto va a costar el proyecto a su finalización? Entonces observen que nos está diciendo desde el punto cero costo, ¿cuánto finalmente va a ser el costo final? Entonces observemos que ese costo final es el que se conoce como EAC o Estimate at Complete. Recuerden, la pregunta clave es ¿cuánto va a ser el costo a la finalización del proyecto? Otro elemento relevante que tenemos es otra pregunta típica de directivo y es ¿cuánto falta para terminar el proyecto? Nosotros identificamos que a la fecha de corte del proyecto ya hay algo que no tiene reversa y es el costo real, el costo actual a la fecha de corte. Pero a la pregunta que nos hace un jefe es ¿cuánto falta para terminar? Es teniendo como base el punto de partida, lo que ya tenemos, y llegar hasta la finalización. Observen que esta línea azul entonces es la que se conoce como ETC, que es Estimate to Complete. ¿Cuánto nos hace falta para terminar? La tercera pregunta típica de un directivo de la organización es ¿y eso al final cuál va a ser la variación entre lo que usted planeó inicialmente y lo que finalmente va a costar? Entonces observemos que esta variación se da EAC sobre back, y esto es lo que se conoce como back con V, variance at complete. Basado en estos tres elementos, entonces, es muy importante
que de cara a la presentación de su examen de certificación tenga claro que hay 3 escenarios posibles bajo los cuales usted puede hacer estimaciones. Recuerden que el primer escenario posible es el que se conoce como una nueva estimación. Esta nueva estimación se da cuando las condiciones iniciales con las cuales usted presupuestó el proyecto ya no son creíbles, ya no se cumplen. Entonces usted va al mercado y hace un nuevo estudio de costos para determinar el valor de las acciones que faltan para terminar el proyecto. El segundo escenario es el que se conoce como condiciones atípicas. Recuerden que las condiciones atípicas es cuando usted tiene un comportamiento irregular, pero solo por un periodo de tiempo. Y a partir de ahí va a seguir manejando el presupuesto restante del proyecto. Es decir, que usted va a seguir considerando los costos iniciales de su proyecto. Y el tercer escenario es el que usted conoce como las condiciones típicas. Esas condiciones típicas es cuando usted identifica que ese es el ritmo en el que usted gasta el presupuesto del proyecto. En este sentido, usted como gerente de proyecto debe de identificar cuál es el escenario al que usted se está enfrentando para poder determinar cuál es la mejor forma de proceder. Existe un último indicador que le permite comparar entre proyectos el nivel de gestión que se han tenido. Ese indicador se conoce como TCPI. Y ese indicador lo que busca establecer es a qué ritmo debería usted invertir sus recursos para finalizar como inicialmente planeó. Es decir, que usted parte de la línea base que ya tiene, del costo real que ya tiene, y entonces podemos llegar hasta lo que es el PAC. Entonces lo que me va a medir este indicador es el ritmo de avance que usted debe tener para finalizar el proyecto. En conclusión, en el área de conocimiento de costos logramos identificar los recursos tipo trabajo, tipo material y tipo logístico que estructuran la línea base de costos del proyecto, a partir de la cual se hace el seguimiento y control del presupuesto del mismo y a través del cual podemos identificar las diferentes variaciones que nos permiten tomar tanto acciones correctivas como preventivas. En pocas palabras, la gestión de costos del proyecto involucran 4 procesos fundamentales. El primero, el plan de gestión de costos, donde se establecen políticas, procesos y procedimientos para planear, gestionar y controlar los costos del mismo. El segundo, la estimación de costos. En este proceso vamos a desarrollar una aproximación de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las actividades objetivo del proyecto. Nuestro tercer proceso es determinar el presupuesto. Esto consiste en sumar los costos de todas las actividades para tener una línea base del presupuesto del proyecto. Por último, el gerente de proyecto y su equipo deberá controlar los costos. Esto permitirá hacer un seguimiento respecto a la línea base que se definió en el proceso anterior y así poder tomar las decisiones necesarias para buscar soluciones ante los problemas de costos en los proyectos.